El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entráis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, la paz descansará sobre ellos. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que os den, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy amados hermanos, San Lucas, compañero, discípulo y colaborador de Pablo, lo encontramos en la primera lectura. Pablo hace el relato de quién es el que está con él. El único que se ha quedado conmigo es Lucas. A otros los ha enviado a diferentes lugares de misión. Otro, enamorado del mundo presente, dice Pablo, me ha dejado. E incluso hay uno más, Alejandro el herrero, se ha opuesto a mi predicación, y le advierte a Timoteo que tenga también cuidado él de ese hombre que se volvió en contra, que le dio la espalda. Así pues que el único que queda con él es Lucas, y le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: tráete contigo a Marcos, de manera que también Lucas debe ser amigo de Marcos. Marcos debió aprender mucho de Lucas. El primer evangelio que se escribe es el de Marcos. Marcos no era apóstol del Señor, pero Marcos debió aprender mucho de Lucas, que no había escrito todavía el evangelio. Por eso Lucas más adelante va a empezar diciendo que algunos han indagado en los sucesos que tienen que ver con Jesús, y que él también se va a proponer la tarea de hacer el relato. Lucas es el evangelio más fácil de leer, como el que más fácilmente se puede ir asimilando. Además está muy lleno como de ternura, tiene mucha ternura y amor por la mujer en todas las escenas que él presenta, y una ternura especialísima por la Santísima Virgen María. Es Lucas el que hace el relato minucioso de la encarnación del Hijo del Hombre, de la visita del Arcángel a la Virgen María, encarnación que se hace de la palabra en el vientre de María. Luego la visita que María hace a su prima Santa Isabel con lujo de detalles. Y el Evangelio lo inicia también con el acontecimiento de Zacarías sirviendo en el templo, cuando se le aparece un ángel y le anuncia que va a ser padre de un hijo del vientre ya anciano, estéril de Isabel. ¿Quién le contaría todos esos detalles a Lucas? Seguramente la Virgen María. Lucas debió ser también muy cercano a la Virgen María en algunos momentos en que tuvo oportunidad de la visita, del encuentro con ella, porque ¿quién más sino ella le iba a contar tantos detalles? Isabel debió contarle a la Virgen María lo que había sucedido con Zacarías, su esposo, y la Virgen María
le debió contar a Lucas. Lucas era un hombre instruido, era médico de profesión. Además estaba bajo el influjo del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Se le llama también el evangelista de la misericordia. Él hace los relatos de todo el amor, de toda la misericordia que le tiene Jesús a los pobres, a los que llama y a los pecadores, a los que llama para que se acerquen a Dios con un corazón sinceramente convertido. Hay una práctica muy antigua. Cuando alguien tiene una dificultad, necesita una guía, un consuelo, un consejo, de orar a Dios y abrir los evangelios donde salga, donde aparezca y leer. Esa práctica se puede hacer desde un corazón limpio, purificado. Repito, orando previamente, pidiéndole a Dios que le ilumine, que le dé la sabiduría y que le responda a través de la palabra. Y las personas, si no encontraban en esa palabra una respuesta clara, encontraban consuelo, encontraban paz, porque es que es palabra del Señor, porque es que, aunque la iglesia no ha reconocido todavía que esta palabra, que las Sagradas Escrituras son un sacramento, ha dicho de ella que es un cuasi sacramento, un casi sacramento, pero tomémoslo también como sacramento, porque si decimos que es palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es algo sensible, como una hostia, que además de lo que es en sí misma, una hostia, que es lo que vemos, y ya consagrada, representa algo más, y es verdadero lo que representa el cuerpo y la sangre del Señor en la hostia consagrada. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Algo sensible, unas letras, unos escritos, que además de lo que representa en sí mismo o en sí misma esa escritura, representa algo más. Es la palabra del Señor. Pero hoy, esta práctica de acudir a la palabra de Dios, de recrearse en las Sagradas Escrituras, va como cada vez en desuso. La gente como que se contenta con lo que se diga en la Santa Misa Dominical, y pocas personas y pocas familias van a esa fuente de sabiduría y de gracia que son las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, los evangelios que dan a conocer los relatos que tienen que ver con la vida de Jesús. Si hoy tanta gente en tantas ocupaciones y preocupaciones y entretenciones o entretenimiento, no queda tiempo para leer y meditar la palabra del Señor. Pero dichosos aquellos que se acercan a esa fuente de la divina gracia y reciben de Dios sabiduría, gozo, paz y amor. Porque, como dice el mismo Evangelio, mucha gente se acercaba a Jesús y recibían de Él la paz y recibían de Él también la sanación, porque de Él brotaba una fuerza que los curaba a todos. Así dice el relato de los evangelios. Y nos acercamos a los evangelios, y de ese evangelio que es Jesús vivo, que es palabra del Señor, sigue brotando una fuerza que da paz, amor, alegría, gozo, sabiduría, consuelo, fortaleza, que acrecienta la fe y que también puede curar. Hoy quiero invitarle, mis amados hermanos. El Evangelio viene a ser como un espléndido y hermoso y amplio huerto jardín, flores y frutos de toda especie y de toda clase. Eso es lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. Un montón
de virtudes. Todo esto que he relatado: gozo, paz, amor, alegría, sabiduría, fe, perseverancia, paciencia, humildad, todo lo que conforma o lo que forma la vida de Jesús está contenido en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios principalmente. Y nosotros podemos apropiarnos esas virtudes, hacerlas nuestras, como una señora que en estos días que pasaba por alguna vereda, ve una casa con tantas matas en el jardín, tan llena de flores, que me detuve. Ya había pasado un poco, me detuve, reversé y entré en aquella casa para saludar a aquella familia, como dice Jesús, deseándole la paz, para identificarme, decirles que era sacerdote, para decirles que estaba admirado de ese jardín. Y la señora, llamada Flor Marina, ella dijo: sí, a mí me encantan las flores. Y donde quiera que yo voy y veo una matica que no tengo, pido que me regalen un piecito o que me regalen semillas. A veces me regalan una matica porque tienen varias de la misma especie y las cultiva. Bien, mis amados hermanos, eso es lo que nosotros podemos hacer entrando a las Sagradas Escrituras, apropiarnos de esas semillas, de esas virtudes de Jesús, de todo lo que habla la palabra del Señor, y hacerlo vida en nosotros y formar nuestro propio jardín. Y de nosotros también brotarán semillas, colinitos y piecitos para darle a otras personas, para que también ellos vayan conformando su jardín de virtudes, de amor a Dios, de amor al prójimo, de una vida, de una personalidad que verdaderamente sea como un jardín en el que el Señor se recrea al contemplarlo y en el que el Señor quiere habitar. Les invito, pues, mis amados hermanos, hagamos como un raleo, como una selección de qué es lo que es verdaderamente importante en nuestra vida, y lo otro quitémoslo, para que no nos quite el tiempo de orar y el tiempo de meditar la palabra, el tiempo de hacer caridad, el tiempo para Dios y el tiempo para la Virgen María. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.